Quizá a lo mejor algunos, Roberto, Sonia, la propia María, queréis decir algo entre vosotros, a la intervención. Yo, si me permitís, si tengo un comentario que me gustaría que pudierais ampliar un poco cualquiera de los tres, y es por lo que hemos, al escucharos, pensaba en cómo articular o cómo hacer compatible, ¿no?, todos esos elementos que hay en nuestra profesión, que tienen que ver con la pasión, que tienen que ver con el término vocación, que a veces es un término resbaloso, ¿no?, porque no sabemos muy bien cómo agarrarlo, pero que sin embargo todos los profesores de alguna manera reconocemos que nos sentimos llamados a hacer algo, ¿no?, a hacer algo por nuestros alumnos, y por tanto, bueno, eso es lo que toda la vida se llama vocación, ¿no?, buscar, sentirse llamado a hacer algo. ¿Cómo articularlo también con las necesidades profesionales, ¿no?, con aquellos elementos que también los profesores pues, podemos aprender, como Roberto también nos proponía, de otros mundos y de otras realidades, y que pueden ser importantes pues eso, para atraer el talento, para detectarlo, para gestionarlo mejor, ¿no? Cómo de alguna manera esa parte muy profesionalizada que nos ha planteado Roberto incluye la pasión, la vocación, todos esos elementos intangibles que todos los profesores reconocemos en nosotros mismos y en otros, pero también cómo desde la pasión, desde la vocación, desde todos esos elementos intangibles incorporamos también lo objetivo, lo profesional, etc., ¿no? Bueno, yo creo que este es un debate que sería interesante mantener. El libro blanco famoso, que se conocía como el libro blanco de Marina, ¿no? Había el libro gordo de Petete, el libro blanco de Marina. Pues el libro blanco que ha planteado, ¿no?, la necesidad de este tipo de mecanismos, ¿no?, más objetivos. Pero bueno, yo creo que es un debate interesante y quizá tenéis algo pensado o experiencias que nos podáis contar. Luego os cedemos la palabra. La clave de un docente excepcional es su índice de satisfacción personal. Es decir, el cuidado que tengamos por las personas y su felicidad en su profesión es un factor clave de éxito, de desempeño y de relación con los clientes, que son las familias y los alumnos. Una de las competencias claves en ese sentido y del enfoque que os proponía es que la evaluación de desempeño no surge para juzgar, para criticar o para discriminar entre buenos y malos, sino para acompañar profesionalmente y personalmente a todos para mejorar su desempeño profesional y su satisfacción como docentes. Actualmente tenemos un problema muy grande, que es el grado de compromiso que los profesores mantienen y su grado de motivación con la profesión en función de un insight muy sencillo, que es yo trabajo como un burro, hago cosas fantásticas, pero este que tengo a mi lado trabaja como un burro, ni hace cosas fantásticas, ni hace absolutamente nada. Es decir, si puedes escaquea. Y esa es una sensación que quizás no tenéis que hacer como docentes, pero los que trabajamos en docencia y en gestión de personas es muy importante. Y tenemos que, en ese sentido, introducir la importancia de la evaluación del potencial de desempeño para, por una parte, a los que pueden mejorar, especificarles sus áreas de mejora, acompañarles en la formación, darles propuestas de crecimiento y de cambio para su motivación. Y luego, para que seamos capaces de reconocer y premiar a los que trabajan muy bien. Este es un factor, a mi juicio, clave, excepcionalmente potentísimo en la educación. Nos cuenta que somos la única profesión en el mundo, y particularmente en España, donde no discriminamos profesionalmente el rendimiento de las personas. Y eso hace que no tengamos carrera docente. Una persona entra en la educación y su carrera docente es estar 3 años más. O sea, tener trienios y que le den a lo mejor 50 o 60 euros, ¿no?, por cada trienio. Y esto no sucede en ningún panorama profesional. Y sabemos que este modelo lo que hace es agotar a los mejores y no dar soluciones al sistema. Por eso, a mi juicio, sí que es importante pagar a los mejores más. Eso lo voy a defender aquí y cada día lo tengo más claro. Y cada día se lo digo más a mi director y a los que puedo decir a mis jefes. Y tenemos que pagar más a los que trabajan más. Y esto no es lo que cuesta en educación. Mis directores no entienden esto.
Esto es importantísimo en el futuro de la educación en España. Tenemos que ser la profesión que mejor sea pagada, como los médicos, como los abogados, y tenemos que pagar mucho más a los que más trabajan y mejor lo hacen. Y este es un debate que se va a abrir en España, que creo que va a fallar, pero que deberíamos abrirlo cuanto antes, y cuanto antes mejor. Porque si no, el talento no va a la educación, el talento se nos va a la ciencia, se nos va a otras cuestiones, ¿me entendéis? Todos estáis aquí, habéis decidido ser maestros en primer lugar por vocación, ¿no? Por interés, por pasión. Pero también tenéis en vuestro horizonte el horizonte profesional, ¿me entendéis? Todos queremos mejorar, progresar, avanzar en nuestra profesión. Y si os das cuenta, nuestra profesión no ofrece un itinerario formativo donde tú crezcas como profesional. Y eso es algo que tenemos que crear. Hace falta crear un itinerario formativo donde el profesor vaya creciendo en la escala profesional en función de su formación, su pasión, su rendimiento. Y esto hay que acompañarlo con pasión, efectivamente, pero hay que acompañarlo con datos objetivos. ¿No? Con datos objetivos. Aquí hay gente también que está en la empresa y conoce este tipo de cuestiones. Y eso es muy importante. Tenemos que ser capaces de que el profesor reciba información de cómo lo hace de su superior, de sus iguales, de sus alumnos, de sí mismo y también de las familias. Y con todos esos datos cruzados, ver sus puntos fuertes, sus puntos débiles, a partir del análisis de competencias que nos parecen centrales. Por ejemplo, cómo se comunica en clase, cómo lidera la clase, cómo motiva, cómo trabaja con sus compañeros, cómo hace su desempeño docente, qué tiempo realmente emplea para la dirección del centro. ¿Es un profesor que solamente piensa en su materia o realmente gestiona equipos dentro del colegio, lidera equipos? Eso me parece algo importantísimo. Y ese es uno de los retos que tenemos en España y que tenemos que ser capaces nosotros mismos de crear. Y perder el miedo a que nos digan qué cosas hacemos bien o qué cosas hacemos mal. Y entender el potencial del feedback. El feedback es la capacidad que tenemos de que los otros amplíen nuestra visión de cómo hacemos las cosas para mejorar. Ese es un aspecto fundamental que nos está. Bueno, yo creo que Roberto y yo hacemos un gran equipo. Que realmente Jorge ha elegido muy bien los ponentes. Me parece tan difícil cuantificar cómo, qué y de qué forma, de forma matemática, hago en mi aula y cómo eso repercute exactamente en el desarrollo milimétrico de mi alumno, que me da miedo pensarlo. Entiendo lo que dices de la remuneración y de la claridad de objetivos. Me parece francamente importante. Creo que la fuerza sin objetivos se dispersa. Pero realmente el cuantificarlo todo como una empresa de, no sé, de computadoras me parece muy, muy complicado. Creo que es a veces más importante, ha dicho una palabra clave que me ha parecido importante, ha sido dirección. ¿Qué dirección llevan los centros? ¿Quién dirige ese centro? ¿Qué tipo de liderazgo lleva el centro? ¿Cómo está formado ese liderazgo y cómo premia a sus docentes? Muchas veces el docente no se siente a disgusto por una falta de salario o de sueldo. Es cierto que en Europa los profesores noveles no entran cobrando lo mismo que cuando acaban su carrera docente. Es cierto que empiezan cobrando aproximadamente la mitad o un poco más, un 60% aproximadamente del sueldo con el que van a acabar su carrera docente, y esto se va ampliando a lo largo de los años, de la formación, etc. Pero a veces no necesitamos tanto, yo hablo, bueno, pues como docente, como maestra que soy, a veces no necesitamos tanto esa subida salarial, sino esa palmada en la espalda, ese reconocimiento por parte del equipo directivo, de los equipos pedagógicos, de los equipos de orientación, de esto realmente te ha salido bien, puedes poner en marcha esto dentro de nuestro centro, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. A las personas que son dinámicas, darles esa posibilidad. Eso es un reconocimiento intrínseco, yo creo, que tiene, y tú lo sabes muy bien como psicólogo, los reconocimientos intrínsecos son mucho más importantes que los extrínsecos. Ese reconocimiento personal ayuda a que el docente mejore, ayuda a que el colegio funcione. Entonces, es cierto que tenemos que trabajar en los docentes y que la remuneración, no nos engañemos, es escasa. Pero también es muy cierto que tenemos que trabajar y recuperar ese sentimiento de qué bien lo he hecho.
Y muchas veces eso no se está haciendo dentro de los centros, dentro de los equipos directivos. Y es un problema no solo de docencia, sino de falta de liderazgo en las direcciones de los centros. No sé si compartes conmigo este punto, Roberto. Sí, está hablando de la perspectiva de la dirección y gestión de personas, si recordáis. Los programas de retribución en centros educativos no están implantados. Cuando hablamos de retribución variable, hablamos de empleo, hablamos de retribución emocional, hablamos de conciliación de la vida profesional y laboral, hablamos de cómo gestionar el tiempo, etc. Y eso coincido contigo. Nuestros equipos directivos necesitan formación en liderazgo y gestión de personas. O sea, te das cuenta que damos el marrón a profesores para que dirijan centros sin haberlos formado antes, ¿entendéis? Y deben aprender a cómo gestionar personas en cosas que no han sido preparados para ello. Por eso antes hablaba de una doble carrera profesional docente, una carrera que vaya hacia la excelencia docente y otra hacia la excelencia en la gestión. Para que un centro funcione bien hace falta tener excelentes equipos directivos. ¿Entendéis esta cuestión? Eso es algo fundamental. Un centro no tenga un equipo directivo que conozca cómo gestionar personas es un centro condenado al fracaso. Y las políticas de reconocimiento y de promoción del talento en un centro educativo pasan por el equipo directivo. Esa es otra de las cuestiones que tenemos pendientes en España, cómo formar los equipos directivos de los centros en España. Pero el mensaje fundamental es que tenemos que perder el miedo a la evaluación de nuestro desempeño profesional. Esta es una cuestión que creo que es clave. Nos cuesta mucho que nos vean dentro del aula cómo trabajamos, que nos juzguen nuestro trabajo, y eso es fácil de hacer. Esto no es cuestión de empresas de ordenadores, esto es una cuestión que se llama políticas de calidad y evaluación de desempeño. Para esto hay herramientas ya informáticas perfectamente diseñadas que permiten trabajar cómo tú tienes un perfil profesional donde se te evalúa tu competencia de comunicación, tu competencia de liderazgo, tu competencia de trabajo en equipo. Y eso lo hace a partir de un informe que te viene de tu jefe, ¿no? De tu compañero de trabajo, de la familia con la que trabajas y de ti mismo. Y se cruzan esos datos, tienes un perfil de áreas de mejora y áreas y puntos fuertes. Y sobre eso, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer coaching, hay que hacer seguimiento a esas personas. ¿Para qué? Para que mejoren esas áreas que tú has identificado como áreas, ¿no? Que son puntos débiles o objetos de mejora. Y, por tanto, esta pérdida del miedo a la evaluación es un paso fundamental. Porque somos personas, nuestra profesión es muy egocéntrica. Se cree que entrar a una aula es como entrar a una tarima de poder absoluto y dominio sobre la situación, sobre los niños. Eso es mentira. Los docentes son personas que trabajan en equipo, que dan protagonismo a los alumnos y donde el control del aula no es un espacio cerrado y absoluto para ellos, sino donde ese espacio tiene que estar muy bien supervisado, muy bien evaluado, con más perspectivas que solamente la del profesor individual que está en esa clase. Y ese es un punto esencial para que podamos mejorar. Si nadie te dice en qué fallas, nunca podrás crecer. Eso es un elemento fundamental. Esto ya lo decía Sócrates, conócete a ti mismo. Esta es la cosa más importante, conócete a ti mismo. ¿Y cómo te conoces? Intersubjetivamente, es decir, por la visión e impresiones que los otros dan sobre ti. El otro es el que te permite crecer en tu autoconocimiento. Y ahí es donde tenemos que avanzar y que seguir trabajando. Por ejemplo, de San Fermín, un colegio de Pamplona, por ejemplo, que trabaja ya hace 2 años en la retribución variable de su profesorado, a nivel económico. Es el mejor colegio de Pamplona y quizás entre los 5 mejores de España. ¿Qué le ha permitido llegar hasta ahí? Estas políticas de entrenamiento. Hoy sus profesionales están más satisfechos, están mejor remunerados, son más contentos y están más contentos. Y también os digo, aquí no lo comenté, pero hay un problema actualmente que es la fuga de talento de los centros educativos. Los mejores profesores de los centros educativos llega un momento en que tienen la tentación de querer marcharse de los centros educativos. Y esta es una situación que es real a fecha de hoy. Es decir, nuestros mejores profesores, los más competentes, los más emprendedores, comienzan a tener esa ideación del divorcio del colegio. Es decir, se ven con otras parejas ya, están ya pensando, no solo que se ven con otras parejas, sino que hay ya empresas y compañías que les dicen, oye, estás cobrando 1.500 euros, pero yo te pago 70.000 al año. Y esto es real. No es lo mismo cobrar 1.500 al año que retribuir variablemente 60.000 euros al año. Supongo que eso os das cuenta, ¿no? Y por mucha educación que tengas, cuando te dicen, vete conmigo por 60.000 euros, yo pienso en mis hijos, en mi familia, en mi mujer,